Estamos en la lección 64, continuando con Segundas de Samuel, capítulo 2, lección 64, Segunda de Samuel, capítulo 2. Y hoy vamos a ver este capítulo, a ver si podemos terminarlo, si no lo dividimos en dos partes. Pero esta sección la he titulado, el título es Misericordia o Rivalidad. Misericordia o Rivalidad. Y lo que vamos a ver es la guerra en casa. La guerra que empieza en casa, entre la casa de Saúl con la casa de David. La casa de David y la casa de Saúl, específicamente guerra entre David y el hijo de Saúl que se llama Isboset. Acá vamos a ver dos reyes sobre el pueblo de Dios. Y con esto queremos decir que el camino al trono para David no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Ya hemos venido estudiando con Primera de Samuel que el que Dios lo haya ungido y el que haya sido su voluntad de que David herede el trono de Saúl no iba a ser un caminar por un jardín de rosas, donde todo se le abría. Lo que hemos visto es totalmente lo opuesto: oposición, hostilidad, persecución. Muchos de sus salmos fueron originados de esa experiencia. Y ahora que David es el único heredero ya para sentarse en el trono, lo que vemos es que hay competencia y rivalidad por el trono. Hay una vacancia en el trono y esto genera competencia y rivalidad. Los primeros 4 versículos que vamos a leer se centran en Hebrón, donde David es coronado. Y permítame darle un contexto para poder entender un poquito más esta parte de la historia y así sacar algunos principios sobre misericordia o rivalidad. Hebrón, la ciudad de Hebrón era una ciudad real de Judá. El libro de Jueces, capítulo 1:10 lo habla, y Josué también, capítulo 14:24. Jueces 1:10, Josué 14:24. Esta ciudad de Hebrón está relacionada con los patriarcas. Abraham y Sara fueron sepultados cerca de esta ciudad de Hebrón. Así que Hebrón es una ciudad muy prominente e importante. Y estaba estratégicamente situada porque cerca de ella era donde David hacía sus saqueos al sur. Así que los de Hebrón, que pertenecía a Judá, conocían que David estaba haciendo sus saqueos cerca de ella, las ciudades enemigas, las tribus enemigas, que cuando el rey Acaz preguntaba, él decía otros nombres. Así que en un sentido, David protegió los bordes de esta ciudad porque saqueaba a los enemigos. Ahora, el primer paso al ascenso del trono de David, una fórmula interesante que el libro de Segunda de Samuel nos va a introducir y va a repetir a cada rato, va a ser después de estas cosas. Vamos a leer esto a cada rato, después de estas cosas. Y es que primera y segunda es la continuación de la historia, como hemos venido diciendo. Género es narración histórica y tenemos que verlo como descripción de lo que sucedió. ¿Ok? No nos confundamos prescripción con descripción de lo que sucedió. Y acá entonces David es declarado rey y aparentemente cuando él es puesto sobre rey, sobre Hebrón, él está entrando como un vasallo de los filisteos. ¿Recuerdan que el rey filisteo le había dado una ciudad, Siclac, a David? Y ahora que David entra como rey sobre Hebrón, los filisteos están viendo, este es nuestro siervo, va a ser nuestro rey que nos va a servir a nosotros los filisteos, va a ser nuestro rey vasallo. Tengan eso en mente. Y entonces los filisteos lo veían como una extensión de su reino. ¿Okay? Los filisteos pensaban, ahora nuestro reino se va a extender. Y más cuando ven que va a haber guerra entre la casa de Saúl, Isboset y David. Acá los filisteos ven, acá hay ventaja política y geopolítica en todo sentido, porque si David pelea nos va a beneficiar a nosotros porque va a aplacar a la casa de Saúl. Pero ¿qué es lo que hace David? Y esto es interesante, ante este marco geopolítico complicado, histórico, miren lo que hace David, porque David va a tener el desafío de querer ganar las tribus del norte, especialmente la tribu de Benjamín.
la que pertenecía al rey Saúl. La casa del rey Saúl pertenecía a esta tribu de Benjamín. ¿Cómo va a ganarlo él a ellos? Entonces David empieza con 2 actos de misericordia. 2 actos de Gesed. Lo común y lo normal y lo político es que rey que entra, rey que destruye al enemigo. Rey que entra, rey que devora a sus adversarios. Eso es lo común en toda política y estrategia militar. David entra y muestra Gesed, que es la palabra hebrea por misericordia. Y esto es lo que hace David, 2 actos de misericordia. El primer acto que vamos a ver es amistad pacífica, una amistad pacífica, y de ahí vamos a ver el segundo acto, ¿ok? Ok, leemos entonces los primeros 4 versículos. Ese es el contexto histórico que tenemos acá. Entonces David como rey de Judá, esto es un acto público, ¿ok? Versículo 1 al 4 dice así. Voy a leer hasta la primera parte del 4. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 4. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, y cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Okay? Es el primer cuadro. Miren lo que sucede acá. Se nos subraya, y esto es muy importante, que David consultó a Dios, a Jehová. Esto es lo primero que hace David después de haber llorado la muerte de Saúl y Jonatán, buscar la dirección de Dios. David no fue a reclutar, armar estrategias o hacer relaciones públicas, que bien hubiera sido tácticas buenas, ¿no? Lo primero que él hace es no moverse sin la guía de Dios. ¿Okay? No me muevo sin la guía de Dios. Y esto es la clave del éxito de David, como hemos visto desde el capítulo anterior, o el último capítulo de Primera de Samuel, y lo que hemos visto a través de la vida de David. En raras excepciones David no consulta a Dios. Por lo general, esto es lo que subraya el escritor, que él consultaba a Dios. Así que David con esto nos demuestra que él quería la bendición de Dios para sus planes, pero él quería estar en medio de los planes de Dios. No solamente quería obtener que Dios lo bendiga en todo movimiento que él hacía, pero él quería estar seguro que cualquier decisión que él tomaba estaba dentro de la voluntad de Dios. Y eso es importante notar para nosotros. Y acá sacamos un primer principio. Recuerdan que el título es misericordia o rivalidad. Un primer principio, y es, antes de ponernos a planificar, consultemos a Dios. En otras palabras, antes de ponernos a planificar o actuar, tenemos que ver si estamos dentro de los planes de Dios, dentro de lo que es el centro de su voluntad. ¿Es esta la voluntad de Dios? Señor, ¿te agrada esto? ¿Doy este paso? ¿O es algo que lo hago por mi carne, por mí, para lucirme, para yo exaltarme, para yo ser vista y aclamada? ¿O es algo que esto cuenta con tu dirección y claro, después con tu bendición, pero quiero estar en tu voluntad? Así que antes de ponernos a planificar o actuar, consultemos a Dios porque queremos estar dentro de su voluntad. Y David le hace pregunta a Dios si debe de subir a Judá. Recuerden que él estaba en Siclac, territorio de los filisteos. Ahí es donde él se fue recluta, ¿no? Él se fue huyendo de Saúl. Había dejado la tierra de Israel. Y ahora que David ha sido restaurado, hace una simple pregunta. ¿Debo de hacer esto? ¿Subiré? Y Dios le responde. Dios siempre responde. Sí, no, espera. Sí, no, espera. Y como Dios es nuestro Padre amoroso, bueno, celestial, su respuesta va a ser la mejor para nuestras vidas.
podemos confiar que su respuesta es la mejor. Aunque no esté de acuerdo, aunque no nos guste, es porque no entendemos ni vemos todo el panorama como Él lo ve. Así que Dios le responde cuando David consulta. Y recuerden que han pasado alrededor de 15, 20 años desde que David fue ungido en el capítulo 16 de Primera de Samuel, ¿no? Ya han pasado el tiempo y ahora parece que ya se le está cumpliendo a David porque ahora lo ungieron. Esto es interesante porque lo ungen a David, no es que él se apodera del trono, no es que él se declara rey. Dios me escogió y ahora yo soy rey. Es que dice, lo ungieron. Los habitantes de Judá, los ancianos de Judá, habían reconocido que Dios lo había ungido a través del profeta Samuel y ellos confirmaban, este es el heredero del trono. Así que él había esperado para que otros aprueben y confirmen su unción. Es la manera como Dios dice, este es. ¿Cuántas veces nosotros nos precipitamos? Yo soy. Y Dios dice, espera, otros van a confirmar que tú eres. Eso es lo que no nos gusta, porque a nosotros nos gusta lanzarnos y decir yo soy, ¿no? Ungieron a David, no se apoderó. Principio número 2. Que podemos sacar de esto, hablando de las luchas con la carne. Deberíamos esforzarnos por avanzar el reino de Dios. Deberíamos esforzarnos por avanzar el reino de Dios y no el avance del yo. Nuestra meta es avanzar el reino de Dios y no el avance del yo. Porque el avance del yo lo dejamos en manos de Dios. En este caso, David se esforzaba por pelear las batallas de Jehová. En este caso hablamos de el reino de Dios. Y Dios es el que lo confirma en el trono usando a otros. ¿No? Dios lo confirma en el trono. Así que nosotros lo mismo. Otro principio número 3. También podemos sacar, uno hay veces cuando da testimonio, uno dice el Señor me llamó, el Señor me transformó y hablamos de pasado, ¿no? Lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, que está bien porque sirve de testimonio, pero uno siempre debe de recibir el empoderamiento del Señor diariamente y no basar, bueno, cuando el Señor me llamó hace 20 años y empecé a servirle y me quedé con los de hace 20 años, no, ahora, ¿cómo el Señor te está llamando ahora, en este momento? Debemos de recibir la dirección de Dios, la renovación de Dios diariamente y no enfocarnos cómo el Señor me cambió hace 20 años, cómo te está cambiando ahora. ¿Ven la diferencia? Bueno, yo antes fumaba, yo antes era esto, y ahora cómo el Señor te está cambiando ese mal carácter que tienes. Y ahora cómo el Señor te está cambiando esa tendencia a ser mentiroso. Y ahora cómo el Señor te está cambiando esa tendencia a aparentar. ¿Te gusta aparentar? Oh, sí, porque yo era antes esto. No, ahora. Entonces, acá vemos que David recibe una unción, una segunda unción de parte del pueblo. Él nos dijo, ya me ungieron, usted no necesita, ¿quiénes son ustedes para ungirme? Yo ya fui ungido, yo soy rey. Era necesario hacer esto. ¿En qué podemos sacar ese tercer principio? Versículo 4b al 7 dice, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre Israel. Su primer acto político o de acción de David hacia estos de Jabes de Galad es mostrar misericordia. Esa es la palabra que se repite en este texto del versículo 4 al 7. Porque miren lo que dice,
Bendito seáis vosotros, Jehová, que habéis hecho esta misericordia. Ustedes actuaron con gesed, con misericordia, dándole sepultura a Saúl. Ahora Dios haga misericordia con vosotros y verdad. Y yo también os haré bien misericordia, porque esto has hecho. Si ustedes actuaron con misericordia, Dios actuó con misericordia, yo actuaré con misericordia. Misericordia o rivalidad. David decidió ir por el camino de la misericordia. Y es por eso que David es presentado como el hombre que trabaja con Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso. Esa es la palabra gesed. Y no va en contra de la misericordia de Dios. David no busca rebelión. Él extiende sus brazos de amistad y esperanza. Entonces, a través de ese acto de misericordia, David traería a todo Israel bajo su reino. Dios promete hacerles el bien, promete seguridad, lealtad, y David también promete lo mismo, misericordia. Y esta es la gratitud que David muestra a estos hombres por arriesgar su vida y honrar la memoria de Saúl y Jonatán, como lo relata el último capítulo de Primera de Samuel. David sabía que estos hombres eran valientes para proteger y avanzar el reino, especialmente con esta confusión de quién va a ser rey ahora. Está el hijo de Saúl, está David, ¿quién va a ser rey? ¿A quién nos apuntamos? ¿A quién damos nuestro voto? Entonces David dice, ustedes van a ser reconocidos por su misericordia. ¿Ok? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Misericordia o rivalidad? El segundo caso, y con esto termino, para poder continuar la próxima vez, está en el versículo 8 y 11. Porque acá vemos a uno que toma la oportunidad, Abner, el comandante del ejército de Saúl, para él ejercer su liderazgo a través del hijo títere de Saúl. Que miren cuán común es esto. Dice así versículo 8 al 11. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Ishboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galal, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Ahí tiene la mayoría. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de David. Reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. ¿Cuántos años más tienes que esperar David? ¿Ven que no era fácil el llegar al trono? Se abren las puertas, ¡boom! Rivalidad, oposición. Eso es lo que se le está presentando. Este Abner, hijo de Ner, era un primo del rey Saúl, puede ser primo tío, pero un pariente del rey Saúl, que habla 1 Samuel 14:50, y era el comandante de su ejército por muchos años. Así que era un hombre experto, encurtido, comandante. O sea, un hombre ya lobo que sabía lo que hacía, ¿no? Y Abner es el que intenta controlar al hijo de Saúl como títere, porque al final era él el que iba a gobernar. Pero como el hijo de Saúl era el heredero al trono, lo impone. Así que este hombre, Abner, no pierde tiempo. Es una estrategia geopolítica, ¿no? Él mueve sus fichas. Y David ya había conocido, obviamente, a Abner cuando era jovencito, cuando habla en 1 Samuel 17, 55 al 57, ya lo conocía. Recuerda que David peleaba por Saúl. Y David una vez también desafió a Abner cuando... Se asustó. Abner también desafió a David cuando... O al revés, David desafió a Abner cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Recuerden que Saúl estaba durmiendo en medio del campamento con sus soldados alrededor. David fue, tomó de su vaso y después se escondió y llamó quién es el que no defendió al rey. Ahí le llamó la atención. Así que Abner fue hostil contra David.
Y Abner, al rechazar a David, estaba rechazando a Dios. Estaba rechazando la dirección y el plan de Dios. Abner no aceptó que Dios ya había rechazado la casa de Saúl. Así que este es un prólogo o un intento que vamos a ver más adelante sobre cómo Abner causa una guerra civil para David. ¿Ok? Isboset, el hijo de Saúl. Sabemos que Saúl tenía 3 hijos que murieron con él en combate, en batalla. Uno de ellos, Jonatán, como lo menciona 1 Samuel 31:6. No hay mención de este Isboset entre los hijos de Saúl. Así que lo posible es que haya sido un hijo ilegítimo de una concubina. Pero sigue siendo hijo de Saúl. Podía clamar trono. Y es lo que Abner ve. ¿Okay? Pero no podemos olvidar que David también era hijo de Saúl por matrimonio. Porque se había casado con la hija de Saúl. Así que en un reinado, si no estaban los hijos del rey legítimos para heredar, el yerno era su hijo, podía continuar su descendencia porque casada con la hija. Pero Saúl nunca lo aceptó. Si lo hubiera aceptado, la casa de Saúl quedaría y no la de David, porque David hubiera edificado casa a Saúl. Pero el juicio cayó sobre Saúl. Dios le dijo que le quitaba su casa y se lo daba a otro. Así que todo esto trabajó para que David establezca su propio reino bajo su propio nombre y no bajo la sombra del suegro. Que entendamos todo cómo se va desarrollando toda esta historia geopolítica en los reyes, y en eso vemos la providencia de Dios. O sea, por algo Dios permite que Saúl rechace tanto a David y le quite el privilegio de tener a su esposa dándoselo a otro hombre. Porque no quería nada con David, porque pensaba que era su gran rival, cuando David era el que le iba a edificar casa a él, pero él mismo la destituyó, él mismo la desmoronó. Ok, entonces este Isboset, recuerden cuando hablé del matrimonio era con Milcar, hija de Saúl, que está en 1 Samuel 18, 17 al 30. Ahora, Abner cuando lo hace rey a Isboset, obviamente era para controlarlo, dice que reinó 2 años. Así que David permitió a Isboset reinar sobre la mayor parte de Israel por 2 años. David ha podido levantar la espalda, ir y aniquilarlo. Es ilegítimo. Eso era ilegal delante de Dios. David tenía toda razón de ir y pelear y eliminarlo o mandar a sus hombres. No lo hizo. Mostró misericordia. Gesed. ¿Okay? Esto es lo que estamos aprendiendo. 2 años donde mostró paciencia, confianza en Dios, longanimidad. Porque este no era el ungido de Dios, Isboset. Así que no tomó de este derecho de aplastarlo. ¿No? David respetó la memoria de Saúl. También al no matarlo. Y él esperó. ¿Qué más podemos sacar de un cuarto principio y termino? La paciencia es saber esperar el tiempo correcto y sabio de Dios. La paciencia es saber esperar el tiempo correcto y sabio de Dios. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos con la paciencia? ¿Cómo vamos con la paciencia? Yo fui desafiada estas 2 últimas semanas con la paciencia. Ahí tuve un desafío con la paciencia por todo lo que estaba pasando. Saber esperar en Dios, si se da, no se da, se vende, no se vende, sale, no se sale. Señor, hágase tu voluntad. Si abres, si guías, ha podido cerrar, nada hubiera sucedido, todo normal. Pero la paciencia es eso, el no saber, la incertidumbre, pero tengo paciencia porque confío en Dios y Él sí sabe. David supo esperar, a pesar que ya era rey, ya era ungido, ya lo tenía. No agarró la espada, misericordia.
El tiempo que él estuvo en Hebrón fue 7 años y 6 meses que reinó sobre la casa de Judá. ¿Ok? Ahí tenía su cuartel general. Después vamos a ver que apoyado por Abner, David pudo gobernar el resto de Israel. ¿Ok? Así que David se negó a forzar su reino sobre sus súbditos, no se impuso, no fue con la espada, no luchó por el trono, no impuso su reino sobre la humanidad. ¿Y cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que vino en forma de siervo, se humilló y vino a servirnos y no a imponer su trono? Nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, hubiera tenido todo el derecho de venir y pisotearnos a todos y decir yo soy el rey, acá todo el mundo me honra y punto, se acabó. Humanidad caída, pueblo incrédulo. Pero Él vino y sirvió y sanó y restauró y consoló y perdonó y lavó y enjuagó, etcétera, etcétera, etcétera. Más grande que David es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también mostró paciencia esperando en la voluntad del Padre. Él sabía que había venido para morir, para ofrecer su vida en rescate por nosotros. Paciencia, sometido al Padre. ¿Cómo vamos nosotros con la paciencia? Entonces voy a parar ahí porque la próxima semana vamos a continuar con el tema de misericordia o rivalidad. Y a través del ejemplo de David estamos viendo que él empieza su reinado mostrando misericordia. Cómo nosotros vivimos nuestra vida, nuestras relaciones, mostrando misericordia o rivalidad, celos, pleito. Si mostramos misericordia, estamos representando a nuestro Padre Celestial porque Él es misericordioso. Si estamos mostrando rivalidad, contienda, celos, entonces estamos en la carne y el que es así es el diablo. Eso es lo que él promueve. Voy a parar acá entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas y así la próxima semana continuamos con el favor de Dios. Okay. Dios dijo que... Continuamos con la lección 65. Hoy nos toca la lección 65 de Segunda de Samuel. Lección 65. El tema que hemos venido compartiendo es el tema de misericordia o rivalidad. Hemos venido hablando acerca de principios de cómo nosotros deberíamos de reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial. Y el ejemplo acá es David y estuvimos hablando también del ejemplo supremo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a continuar entonces a hablar de este tema de misericordia o rivalidad en esta lección 65 y nos quedamos entonces en el versículo 12 en adelante. Segunda de Samuel 2, 12 en adelante. Seguimos viendo el tema de misericordia o rivalidad dentro de lo que ha suscitado, lo que se ha levantado para David. David, Dios ha ido preparándolo para poder sentarse en el trono de Israel. Saúl le fue de escarnio, de piedra de tropiezo, fue una persona cerca a él porque era su suegro, pero lo persiguió, quiso matarlo a David y al fin cuando Saúl muere y David tiene el camino abierto, se levanta entonces conocido Abner y corona al hijo de Saúl que había quedado. ¿Okay? Entonces las cosas no están fáciles para David. 7 años reinó en Hebrón y demoró 2 años más para que fuera declarado rey sobre Israel. ¿Qué sucede antes? Estamos viendo el previo a David en su coronación o en su reinado sobre todo Israel. Ya Judá lo declaró rey sobre su nación, sobre su tribu, pero queremos que Dios cumpla su promesa de que sea el rey de Israel, de las 12 tribus, no solamente la tribu de Judá. Veamos entonces versículo 12 en adelante, porque acá vemos que va a suceder una guerra entre la casa de Judá, que es donde David reina,
y las otras tribus de Israel. Es David contra Isboset, el hijo de Saúl, contra Abner. Y miren lo que suscita, ¿ok? Las tropas de Abner contra las tropas de Judá. Versículo 12, voy a leer. Abner, hijo de Ner, salió de Manjanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pasaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, el otro capitán del ejército de David, le dijo a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de Saúl. De David, perdón, no de Saúl, los siervos de David. Ok, acá tenemos entonces el cuadro donde los dos capitanes del ejército de Isboset, hijo de Saúl, contra Joab, siervo, capitán de David. Y estamos hablando más o menos unos 400 hombres, recuerden que se habían unido en la lucha con David durante ese periodo de huida. Así que Joab, en medio de estos hombres de guerra, ya bien entrenados, ya incurtidos en todo lo que les tocó en su peregrinaje del Primera de Samuel, Joab tenía dos hermanos destacados, Abisai y Asael, ¿okay? Eran tres. Así que Abisail, Asael y Joab, según Primera de Crónicas 2:16, eran parientes de David. Se dicen que eran sobrinos, porque mencionan que eran hijos de su hermana Sarvia. Primera de Crónicas 2:16 menciona a la hermana de David y los hijos de la hermana, Joab, Abisai y Asael. Así que este Joab tenía una carrera larga, experimentada en el ejército general de David. Ahora, ¿qué sucede? Abner, que ya hemos venido estudiando la semana pasada. Abner era un hombre militante también, militar. Ambos eran duros, soldados, dedicados a su causa. ¿Qué es lo que dice Abner a Joab? La propuesta. Dice que sugirió una competencia a duelo entre un grupo selecto de jóvenes, de hombres. Los hombres de Abner contra los hombres de Joab, como una ir de mano a mano, ¿ok? Una competencia. Ahora, sabemos más adelante que en esta competencia Abner pierde 360 hombres, versículo 31. David pierde 20 hombres. Será una competencia que aparentemente empezó como un deporte y terminó a muerte. ¿Ok? Se pueden imaginar que cuando ambos grupos se encontraron, rápidamente se degenera un baño de sangre. ¿Ok? Una matanza. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado. Eso es lo que nos dice el texto. Y en esta riña, Joab ganó. Así que era algo espantoso, era algo horrible, pero era lo que sucedía en estos tiempos, ¿no? Lo triste de esta historia es que estos eran hermanos, o sea, eran de la misma nación, divididos por sus clanes, tribus, familias, entre hermanos. No estaban peleando contra los filisteos, no estaban peleando contra los moabitas. Eran entre los mismos hermanos, hubo riña. Esto es un eco a lo que sucedió al principio en el Génesis capítulo 4, donde el primer homicidio sucede en la historia. Caín mata a su hermano Abel. Envidia, celos,
no le gustó que Dios no haya aceptado su ofrenda y sí la de Abel. Y Dios lo reprende porque si Caín hubiera aprendido a hacer bien y dominado su ira, otra cosa hubiera sucedido. Así que este pleito, esta riña, este fastidio sucede entre hermanos y es lo más lamentable, ¿no? Cuando uno considera al enemigo el más próximo, que es el de tu misma casa, el de tu misma familia. Nuevamente, el escritor nos está describiendo la historia tal como sucedió. Acá no hay adulteración, no hay censura para decir, no, esto puede herir susceptibilidades de aquellos celosos, religiosos, no. Esto es lo que sucedió porque Dios menciona tal como somos los seres humanos, no lo colorea para hacerlo más bonito y agraciarse con la casa de David. Es lo triste, ¿no? De la raza humana, pero lo real del relato bíblico. Mira lo que sucede, versículo 18-23, en esta misma riña entre estos mismos hermanos por ser parte de la misma nación. Versículo 18. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, nuevamente se menciona, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, un hábil en la carrera. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el ragatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí. Y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído estaba muerto, se detenían. Entonces, en esta masacre que empezó como juego, ganó el equipo de David, y este Asael quiso ir contra el mismo comandante, contra el mismo líder, Abner. Y Abner le dice, no vengas contra mí, pelea entre los jóvenes y toma sus despojos. Pero Asael en su codicia de al líder atacar y al líder no se dio cuenta de su de ser inferior militarmente, no se dio cuenta de su postura vulnerable. Estás hablando que estás yendo detrás de un comandante general encurtido ya en guerra y tú eres un muchacho. ¿Te vas a meter con alguien así? ¿En qué estás pensando, Asael? Mátense entre los jóvenes, agarra a uno de los jóvenes. Y Asael le dice, no te quiero matar. Abner le dice, no te quiero matar a Asael, pero no sucedió y al final tuvo que matarlo. Tengan eso en mente porque eso va a traer más sangre a la casa de David, ¿ok? Hablando de Joab. Ok. Miren la pregunta que hace Abner a Asael. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de tu hermano Joab? ¿Ok? Abner, por el propio bien de Asael, le dio aviso. Realmente esto no sucede en guerra, te matan y punto. ¿Ok? Asael no escuchó. La súplica de Abner no funcionó porque lo repite. Asael estaba determinado en matar a Abner y terminó entonces él muerto. Y esto es en lucha-combate, ¿ok? No es que Abner lo mata vengándose, no es que era como defensa personal, el caso de Abner con Asael. Y le está advirtiendo, no me persigas a mí, ¿qué haces? Te voy a matar. Y él siguió, tuvo que defenderse y murió. ¿Ok? Tengan eso en mente porque esto va a salir después. Versículo 24 al 28. Mas Joab y Abisai, los otros hermanos de Asael, siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía.
junto al camino del desierto de Gabaón. Miren los detalles en la geografía. Que alguien que narra esto es porque estuvo ahí o lo recibió de alguien que estuvo ahí. ¿Okay? Está dando detalles geográficos. Es importante, pues una crónica de guerra lo que estamos leyendo acá. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. E hicieron alto en la cumbre del collado, y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? O sea, ya basta, más muerte, más sangre. Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, la bocina, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más los de Israel, ni peleó más. Así que acá tenemos a Abner con algo de sentido común, viendo que perdía, matanzas, estaban hiriendo unos a otros. Los hijos de Benjamín, Benjamín es la tribu donde venía Saúl, que la casa de Saúl, fueron los que protegieron a Abner, y Joab seguía peleando. Estaba dispuesto a matar hasta los benjamitas, ¿no? Seguía listo para pelear hasta que Abner llama un cese al fuego. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Ya tú ganaste, ¿dónde más? ¿No? ¿Ok? Mire, conozcan a Joab, alguien que respira sangre, muerte. ¿Ok? En este caso, Asael, aunque es Abner, perdón, los nombres. Abner, aunque es un veterano general de guerra, tiene más sentido común y busca más por la paz, por el detén al fuego, etcétera, que Joab. Así que esto tengan en mente, porque Joab va a ser un personaje que va a cumplir un papel interesante en el reinado de David. Pero acá el escritor nos está presentando con un hombre que le gusta la sangre. ¿Ok? Es explosivo, que le gusta la sangre. Entonces, si el tema que hemos venido hablando, cuando empezamos el capítulo 2, David menciona Gesed, misericordia. Y acá hemos visto un cuadro de totalmente opuesto a la misericordia. Abner y Joab ofrecieron espada, rivalidad. ¡Qué contraste! Vimos el primer cuadro donde David honra lo que hicieron los de Gilgal, honrando a Saúl. Los honra como hombres valientes que dieron una sepultura digna a Saúl y a Jonatán. Y habla: así como ustedes mostraron misericordia, Dios les mostrará misericordia, yo les mostraré misericordia. Y la palabra misericordia, Gesed, se repite, y es el recalca, porque David nos está diciendo que él quiere empezar su reino, un reino lleno de misericordia. No un rey dictador que entra a pisotear y a eliminar a todos de la casa del enemigo, sino que él quiere entrar justo, misericordia. Y en este sentido hemos hablado que es un espejo a la misericordia de Dios. Pero miren el reto para David, porque dentro de sus propios soldados hay hostilidad y rivalidad contra otros. Entonces, ¿cómo va a poder David manejar la misericordia y su autoridad como rey teniendo seres humanos que están dispuestos a matar sin pensarlo? ¿Cómo uno, poniéndolo acá ya más cercano a nosotros, ¿no? En la aplicación, pensando, si uno quiere manejar su familia, dirigir su casa, enseñando principios de misericordia, empatía, el darse al prójimo, pero tenemos hijos o tenemos un esposo, una esposa que le encanta las peleas, las contiendas. ¿Cómo vamos a manejar eso? Por un lado, siento que el Señor me llama a reflejar su misericordia y a ser empático y ayudar y a servir, pero por otro lado tengo a un marido o a hijos que les encanta la contienda y los pleitos y imponerse y salir adelante, y primero yo y segundo yo. ¿Cómo manejamos eso? Es el reto de David. No es fácil. Para eso se va a necesitar mucha sabiduría y dirección de Dios, pero eso va a ser el reto de David. Y eso puede ser el reto en muchas familias cristianas. Muchas familias o gente que está
dentro de familias que no son cristianas. Cristianos dentro de familias no cristianas, donde ven el celo, la contienda, el egoísmo, la murmuración, cómo ellos van a manejar esto. ¿Okay? Entonces, a través de estas historias vamos a aprender. Principio número 5, porque en la primera lección vimos los primeros 4, ahora principio número 5. Nuevamente hacemos la pregunta, ¿cómo respondemos ante la adversidad, ante el conflicto? ¿Con misericordia o con rivalidad? ¿Con amor o con espada? ¿Cómo respondemos? Y queremos decir que el creyente debe de responder con misericordia, con gesed. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, dijo así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Los que son misericordiosos recibirán misericordia. Cuando nuestro Señor Jesucristo anunció que lo iban a apresar, en la misma noche de la última cena con sus discípulos, después de hablarle del amor, del servicio mutuamente, de que en esto conocerán que serán mis discípulos por el amor de ustedes, y le dijo, vienen a apresarme, estén listos, porque ahora es necesario tomar la espada, no en el sentido literal, sino en el sentido de lo que le esperaba a él, pero dijo, acá hay 2 espadas, Señor, acá hay 2 cuchillos listos para defenderte. Y Jesucristo le dijo, pon eso a un lado. El que con espada anda, con espada muere. El que usa de espada, a espada muere. No somos llamados a tomar espada, el creyente, en sus relaciones con los demás o en su defensa ante los demás. No somos llamados, porque entonces terminaremos muertos a espada. Somos llamados a responder con misericordia y aceptar lo que el Señor nos tenga para nosotros. Conociendo que Dios es soberano y que Dios es el que dirige el curso de la historia, que nada sale fuera de su voluntad. Así que bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Terminamos entonces, sigo leyendo, estamos en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Voy a leer hasta el versículo 1 del capítulo 3. Dice así: y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, o sea 20. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y los de Abner, a 360 hombres, los cuales murieron. Mira la diferencia. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche con Joab y sus hombres. Y le amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Ese es un énfasis. Hubo larga guerra. O sea, la muerte de Saúl no le fue fácil a David sentarse y apoderarse. Pero David, miren ahí la clave, se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y la fortaleza de David estaba en el tiempo que él supo esperar, el tiempo de Dios. David hubiera tenido toda la autoridad de sentarse en el trono y empezar a gobernar ya. Él ya había sido ungido, ya había sido aceptado por sus hermanos de Judá. Vamos a imponernos y a conquistar las demás tribus. Dios me ha ungido a mí. Pero David supo esperar. Y en esa espera se iba fortaleciendo. En esa espera se iba fortaleciendo. Acá tenemos un sexto principio. Es en las esperas, cuando esperamos, que nos vamos fortaleciendo. A veces no nos gusta esperar, lo digo por testimonio. Nos angustiamos, nos preocupamos, no nos gusta esperar. Cuando nos dicen tienes que esperar 1 mes o 2 meses, parece una eternidad. ¿Cuándo? Ya que salga de una vez, ya sea una operación, ya sea que salga una casa, lo que sea, no nos gusta esperar. Pero Dios nos quiere enseñar que es mientras que vas esperando, te vas fortaleciendo.
porque queremos no centrarnos en nuestra angustia o en lo que nos falta y cómo haremos y qué pasará y pobrecito esto y en la victimización. Es en la espera donde decimos, Señor, tú estás en control. Señor, yo en ti descanso. Señor, yo confío en ti. Señor, yo espero en ti. Es en esa espera cuando empezamos a practicar nuestra confianza y nuestra fe en Dios. O sea que debemos de suplantar y sustituir aquellas frases de, pero qué pasará, pero qué esto, qué lo otro, que esas frases de angustia que nos damos, que nos pone peor, esa la tenemos que eliminar y decir, Señor, en ti confío. Señor, tú eres dueño del tiempo. Señor, tú eres todopoderoso. Tú eres un Dios que obra milagros. Tú eres el Dios de las oportunidades. Ayúdame a descansar en ti. Y así vamos repitiendo día tras día mientras que esperamos hasta que el tiempo caduque, ¿no? Sea el tiempo. Y eso es lo que hizo David. En la espera se fortaleció y es en las esperas donde queremos fortalecernos. ¿Ok? 360 hombres perdió el ejército de Isboset y solo 20 David. Y esta frase de hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David muestra entonces qué tan mal estuvo la manera como Joab, ¿no?, reaccionó en su matanza. No fue algo equitativo, no fue, bueno, ya perdieron 40, ya fue suficiente. Fue Abner el que pidió el cese al fuego. Si Abner no hubiera pedido, el de la casa de Saúl, el general, si Abner no hubiera pedido cese al fuego, hubieran sido 400, 500, 600, sí, que siga la matanza. Este es el hombre que tiene David, ¿ah? Este es el hombre que tiene David. En muchos de los gobiernos de nuestros países, muchas de las caídas de los presidentes, de los mandatarios, han sido por el segundo que está al lado de ellos. Pónganse a pensar. Porque no tuvieron un límite a la codicia por el poder o no tuvieron un límite a la codicia por el dinero y se desbordaron en el poder. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a tratar David con este Joab? Y es pariente encima. ¿Cómo va a tratar David? Tengan eso en mente, ¿ok? Cese al fuego, larga guerra. Séptimo principio. Y acá un principio más en el ámbito espiritual. Cuando intentamos hacer las paces entre Jesús, nuestro Señor y Salvador, y el yo, nuestra carne, el resultado es una guerra larga y amarga. No puede haber paz entre Jesús y nuestra carne. ¿Ok? Es mejor rendirnos y someternos al reinado de Cristo. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20, ¿no? Y en adelante. No estamos hablando de una guerra física como la que experimentó la casa de David con la casa de Saúl, pero ahora estamos hablando de la guerra interna que experimentamos nosotros con las luchas de nuestra carne. ¿Qué es la carne? Bueno, Gálatas, el mismo Gálatas, Pablo, habla sobre las obras de la carne en Gálatas 5 y da un listado a partir del versículo 19 por ahí, da un listado de las obras de la carne: celos, envidia, hechicería, contiendas, amarguras, maledicencia. Da un listado de todo lo que es la carne. A eso hay que hacerle la guerra, a eso hay que ponerle freno, a eso hay que limitarlo, hay que eliminarlo, hay que sacarlo de raíz para que entonces Cristo reine en nosotros. Cuando Cristo reina en nosotros, la misericordia es un resultado. El Gesed de Dios es un resultado. Y el mismo Gálatas, siguiendo con capítulo 5, versículo 22 en adelante, habla, mas el fruto en singular del Espíritu es. Y comienza entonces a hablar, ¿no?, sobre lo que es el fruto del Espíritu. Justicia, amor, misericordia, longanimidad, paciencia, ¿no? Comienza a hablarnos sobre el fruto del Espíritu cuando Cristo reina en nuestras vidas. Gálatas 5.
empezando en los versículos 18 en adelante, hablando de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Así que si queremos hacer la paz entre el gobierno de Cristo en nuestra vida y la carne, vamos a perder, ¿ok? Porque va a haber siempre, va a haber esa lucha. Nosotros lo que tenemos que hacer es rendirnos, someternos al reinado de Cristo y eliminar la carne, limitar la carne. ¿Okay? Tratar de hacer lo más mínimo posible la influencia de la carne. Porque si no, va a ser como Joab contra David, que vamos a estudiar más adelante. Gálatas 2:20 es el primero de con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Okay? Entonces, en este caso, el conflicto, ¿no? Que estamos hablando del conflicto. Y termina el texto diciendo, pero David se iba fortaleciendo. Y en eso es el meollo del asunto para la fuerza de David y la creciente debilidad de la casa de Saúl. La fuerza de David estaba en su Señor, no estaba en que tenía un ejército más grande, no estaba en que tenía más soldados de guerra que Saúl, no estaba que David era más vivo y más hábil en guerra. La fuerza de David estaba en su fortaleza en el Señor. Recuerden que cuando Dios eligió a David por primera vez, el Espíritu de Dios vino sobre David y se apartó de Saúl. Esto es lo que nos dice 1 Samuel 16. Así que nosotros queremos fortalecernos en nuestras esperas, queremos fortalecernos en el Señor. Así terminamos el capítulo 2 sobre misericordia o rivalidad, que hemos terminado este tema. Y nosotros queremos reflejar la misericordia que hasta ahora la ha venido reflejando bien el rey David. Voy a parar acá entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.